Habíamos visto que básicamente hubo 3 migraciones de pueblos que venían probablemente de la zona de las estepas algunos, más del norte de Europa otros. Los jonios, los dorios, los eolios y los habitantes nativos, por decirlo de alguna manera, que habitaban toda la zona de Grecia, eran lo que ellos llamaban los pelasgos, que finalmente fueron o corridos o eliminados o absorbidos por estas nuevas tribus, que al principio van a tomar zonas diferentes, se van a seguir peleando durante toda la historia, pero al final van a unificarse un poco culturalmente, digamos. Sobre todo van a compartir lenguaje y, ¿sí? Y algo de esto, que es un poquito de la mitología, que no la vamos a estudiar acá, pero hay algunas cosas que es interesante ver, diferentes periodos, los titanes, los oceánides, los hombres, los dioses, pero básicamente todo parte de caos, que engendra a todos estos dioses que vienen a ser los titanes. ¿Se acuerdan? Hay un mito muy famoso que es de la Odisea, cuando Ulises está regresando a Ítaca, acá en una isla donde está el cíclope Polifemo, que se come a sus compañeros y todo eso. Pero es interesante por 2 cosas. Una, porque buena parte de la mitología griega ha llegado hasta nuestros días. Otra cosa interesante es que todos los mitos griegos de alguna manera revelan varias cosas. Por una historia de dónde venimos los hombres, y a falta de estudios arqueológicos, antropológicos, etcétera, etcétera, se recurre a una determinada mitología, que a veces tiene visos reales y a veces no, pero que siempre tiene que ver con la historia, y con las pautas culturales que cada pueblo maneja en ese momento. O sea, nunca hay una explicación caprichosa de que a uno se le ocurrió que tal dios agarró a otro dios y qué sé yo. Siempre hay alguna referencia a algo real. Por ejemplo, cuando un pueblo conquista a otro, por ahí en el mito pasa como que el dios tal venció al dios tal y cosas por el estilo. A eso me refiero. Que siempre tiene una raigambre material y son historias fáciles de recordar que se van transmitiendo oralmente y de esa manera se va construyendo una genealogía, una historia, una forma de comportarse frente al mundo y frente a otros hombres, sobre todo cuando son de otras tribus. Por ejemplo, había todo un grupo que eran los Heráclidas, que eran los descendientes de Hércules. Fíjense que había toda una tribu que supuestamente descendía de Hércules, que después se enfrenta, creo, con los jonios, son derrotados, se van y después vuelven, porque habían hecho un acuerdo cuando los derrotaron de que está bien, que nos vamos, pero dentro de 50 años volvemos. Bueno, vayan, y bueno, dentro de 50 años, y a los 50 años volvieron. Y, o sea, todo tiene que ver. Inclusive acá les puse jonios, arios, que son los dorios, y pelasgos y aqueos, que eran, digamos, básicamente las principales tribus. ¿Qué genealogía mítica tenía cada uno? Los dorios eran los Heráclidas, que venían de la zona de los Balcanes y ya tenían el hierro. Que el hierro al principio no le daban demasiada pelota, sobre todo para la guerra, se usaba mucho más el bronce. Porque el hierro al principio estaba bueno, pero era un metal muy blando. El hierro se convierte en algo duro y resistente cuando lo mezclamos con carbono y se convierte en acero. Cuando descubren la forma de carbonatar el hierro, ahí dicen, la mierda, esto es más duro que el bronce. Agarro un casco y lo parto en 2 sin ningún problema si es de bronce, con una espada de hierro. Los pelasgos, que eran los habitantes originarios, civilización micénica y qué sé yo cuánto, sí que tenían esta mitología que después fue tomada por el resto
pero modificada. Ellos tenían una explicación del mundo a través de la época de los titanes. Cuando se forme Grecia va a pasar, los titanes van a morir y van a copar, por decirlo de alguna manera, el mundo, los dioses, Zeus y compañía, siempre liquidando a los anteriores. Fíjense que Gaia y Urano, o sea, Gea, la tierra, y Urano, el cielo, crean el día y la noche. Ahora, ¿qué pasa? Gea tenía un montón de hijos y Urano, para que no le vayan a cuestionar su poder, se los morfaba. Hasta que uno de sus hijos, Cronos, logra escapar a los designios de Urano y lo mata. No lo mata en realidad, lo castra. Ahí cambia la cosa. ¿Y qué pasa con esa castración? Esto también aparte lo agarraba la psicología, por el padre, la madre, el complejo de Edipo. Vieron que se basa mucho Freud en el mito griego. Castra a Urano. Su miembro, por decirlo, cae al mar. Y todo lo que tenía. Entonces, de la esperma que va a formar la espuma del mar, nace Afrodita. Y las Erinias, que son las diosas de la venganza, y las Melias, que son las diosas que representan al fresno y a la sangre. Entonces, de la esperma nace Afrodita y de la sangre van a nacer las Erinias y las Melias. Y Cronos se va a casar con Rea, o sea, se va a juntar. En esa época no había. Entonces acá pasa a la era dorada de los titánides, que después van a terminar reventados por los aqueos, que van a tener a Zeus. Zeus va a castrar a su padre Cronos. Hay un cuadro muy famoso de Goya que se llama Cronos comiéndose a sus hijos, porque Cronos aprendió del padre y también se morfaba a los hijos. Pero un día Rea agarra uno de los hijos, el último que había nacido, que era Zeus, y lo esconde. Y le da una piedra envuelta en unas telas y el loco se la traga de un trago y no se da cuenta que era una piedra y no el hijo. Después Zeus se hace grande, patatín y patatán, y lo termina haciendo sonar a su padre. Y toma él el poder junto con todos sus hermanos, que son los otros dioses del Olimpo. Pero él queda como dios principal. Entonces fíjense que todas estas mitologías que van explicando de dónde viene uno, de dónde viene otro, se van mezclando, fusionando, se van cambiando. Y igualmente, fíjense que siempre hay una cuestión mítica. Inclusive para explicar las cosas del mundo, cómo funcionan, hay mitos y hay dioses. El dios del mar, el dios de la siembra, tenían dioses para lo que se les cante, miles, para todo tenían un dios. Pero nosotros no tenemos, me parece a mí, que entender a esos dioses como entendemos nosotros en la relación con nuestro Dios. Porque esos dioses expresaban algo concreto. O sea, simplemente se les daba entidad a cosas concretas para poder entender cómo funcionaban y cómo uno tenía que comportarse con ellas. Que no es algo que nosotros no hagamos. Muchas veces cuando nos referimos al sol, por ejemplo, le damos entidad. Salió el sol, se puso el sol, viene el sol, se va el sol. Todos sabemos que no puede ir ni venir a ningún lado porque no es una persona y mucho menos se mueve con respecto a la Tierra. De última nos vamos y nos venimos nosotros. Y sin embargo lo pensamos, el sol sale. No, el sol no sale. ¿A dónde va a salir? Si no está encerrado para empezar. Pero fíjense cómo le damos entidad de alguna manera. Y así con muchas cosas. Inclusive una vez me llamó la atención cómo me hablaba. Una vez estaba charlando con un indio Wong. Y él me decía que
para que no se lo morfe el cocodrilo, qué sé yo cuánto, cuando tenían que ir a buscar barro, él le explicaba al cocodrilo que él necesitaba el barro. ¿Y cómo le explicaba? Él decía, la necesidad me busca para que yo agarre el barro y con eso haga cosas que las pueda vender. Fíjense, la necesidad me busca, como que la necesidad fuera un ente que llega a él y prácticamente lo obliga para que haga determinada cosa, o sea, le está dando entidad. De una manera de usar el lenguaje un poco rara, pero que no es extraña a la forma en que lo usamos nosotros. Se me vinieron los problemas encima. ¿Cómo se me van a ir los problemas? ¿Dónde están los problemas? Estoy tapado de problemas. Fíjense que sin darnos cuenta le damos entidad. Imagínense que todas esas frasecitas las encuentra un arqueólogo de dentro de 3000 años y dice, nada, tenían un Dios que era el problema, otro Dios que era la necesidad. Y eso que nosotros ya tenemos claro cómo funcionan esas cosas. Pero esto va a cambiar. ¿Se acuerdan que en el mapa anterior que habíamos visto, que no sé por qué no pongo el anterior en vez de poner el que no es, no, más anterior, 1200 fue más o menos la guerra de Troya. 1400, más atrás, ¿se acuerdan que habíamos hablado del Imperio Hitita, los egipcios, que había estado en la batalla de Cadés? Y Troya, que estaba por acá, era una ciudad hitita. Después acá van a surgir otra civilización que se va a llamar la de los frigios. Los asirios ya se están haciendo grandes. Fíjense que 200 años después la cuestión empezó a cambiar. ¿Qué pasó acá? Vinieron los pueblos del mar, hicieron pelota todo. Probablemente, posguerra de Troya, se produjeron grandes migraciones. De gente, por un lado, que salía a piratear y de otra gente que andaba buscando dónde instalarse. Muchos de ellos se instalaron acá, en lo que va a ser Fenicia, y que van a ser los famosos fariseos de la Biblia. Es más, creo que el término fariseo en hebreo significa el que viene del mar o el que está en el mar o algo por el estilo, o sea, se hacen clara referencia a quiénes eran los tipos. Y que van a atacar acá, que Ramsés primero va a salir a defender y se van a gloriar de que los había echado. Fueron prácticamente los únicos que sobrevivieron a los pueblos del mar. Después, todo el resto fue destruido. No porque sean grandes guerreros ni nada, porque el Imperio Hitita no era moco de pavo, pero durante muchos años, oleada tras oleada de pueblos venían y bueno, fueron debilitando, socavando las posibilidades de defensa de todos los pueblos, porque aparte copaban todo el Mediterráneo. Entonces, volvamos a la Edad Oscura, que como les decía, arranca más o menos después de la guerra de Troya hasta el 145, de la guerra de Troya hasta el 750. Y se llama la Edad Oscura porque supuestamente no sabemos muy bien qué pasó ahí, ni nada por el estilo, aunque sí vimos el caso del Ágata de Pilos y todo eso, los que estuvieron en la clase anterior. Vimos que de aquella época data este tipo de escultura. Fíjense que esto, estamos hablando de los siglos 9, 10, 11 antes de Cristo. El Ágata de Pilos es del siglo 30 y la superioridad tecnológica es infinitamente del siglo 15 antes de Cristo. Y se acuerdan que era una cosa espectacular. Para los que no estuvieron en la clase pasada, les voy a mostrar una imagen que es esta, 1500 a.C., tiene detalles que no se pueden ver a simple vista, es una talla perfecta y es así de grande. O sea, tenía una tecnología que vaya a saber cuál era, pero ni al día de hoy la podemos hacer si no es con alguna ¿Qué material? máquina. Ágata, piedra de ágata. Piedra de ágata. Y bueno, pone en cuestión todo lo de la Edad Oscura, de que supuestamente andaban todos medio en bola y con las lanzas nomás. Son dos guerreros peleando, uno micénico y uno
¿Y eso se encontró en Grecia? Se encontró en Grecia, cerca de Pilos, por eso le llaman el ágata de Pilos. Decíamos, uno misérico y uno minoico. Los minoicos, acuérdense que eran los que estaban en Creta, Rey Mino, Minotauro, Dédalo, Ícaro, y los micenos eran los que estaban en lo que después llamamos Grecia. Seguramente los micenos fueron tributarios de los minoicos y después se amotinaron, y ahí surge toda la leyenda de Teseo. Los griegos tenían que pagar un tributo para que se los comiera el Minotauro, y un día va Teseo como parte de ese tributo, que eran jóvenes, y lo mata el Minotauro, y así se liberan, y que seguramente eso tiene que ver justamente con el comienzo del predominio griego o micénico sobre el poderío minoico. Entonces, fíjense que 200, 300 años después de la ágata de Pilos encontramos esta escultura que es primitivísima, digamos. Entonces, como bien dicen los arqueólogos que encontraron la ágata de Pilos, hay que describir de nuevo la historia de Grecia porque evidentemente algo no está funcionando bien ahí. Pero bueno, esto es lo que nos queda de la Edad Oscura. Algo de cerámica, el periodo protogeométrico, geométrico, después hay montones de subdivisiones, no nos interesan demasiado. Igual en el dossier ese que les bajé de Wikipedia sobre cerámica griega están todos los estilos, subestilos, estilitos, para el que le interesa. La decoración generalmente es abstracta, pero es una cerámica posta, bien elaborada, bien hecha, con torno, o sea, no es un cacharrito que hicimos así nomás. Tiene métodos de cocción interesantes, pigmentos, etcétera, etcétera. Muchas están coloreadas precocción y otras, o las mismas a veces después de cocida, las pintan encima para agregarle más colores, pero ya tienen una cerámica bastante interesante. Desarrollaron un montón de formatos medio estándar de vasos, porque uno servían para vino, otro para aceite, otro para grano, otro para esto, otro para aquello, porque acuérdense que la gente que piensen que acá zona muy montañosa, pocas posibilidades de criar ganado, pocas posibilidades de sembrar, o sea que lo mismo que acá, el comercio era lo principal. Y para cargar vino, aceite o lo que sea en los barcos, había que meterlo dentro de algo. Entonces hacían ánforas y ánforas y ánforas y ánforas y ánforas a rolete. Por eso muchos de estos estilos de ánforas los encontramos desperdigados por otros lados que nos dan idea de las rutas de comercio, así como acá encontramos cosas de otros lados. Yo les decía, el ágata de Pilos tiene una estética muy, muy, muy igual a la de las pinturas minoicas, o sea que eso podría haber sido hecho por un orfebre minoico o haber sido trasladado desde Minos hacia Micenas por algún comerciante, algún guerrero o alguien que, no sé, se lo llevó a recuerdo, o como parte de un regalo. Entonces, al 1200 se produce toda esta invasión que se instala en Grecia y los pueblos del mar que, como ustedes verán, modifican bastante la composición de los imperios y los poderes. Surgen los fenicios, empiezan a aparecer acá el pueblo de Israel, que no está desde siempre, nada por el estilo. Acuérdense que son egipcios en su origen. Moisés era egipcio y salió con todo el pueblo hacia Canaán. Y ahí esa gente entró a reventar a cuanto negro se le puso adelante y se quedó con una parte del territorio. No es que están ahí desde siempre, que como Dios los eligió y qué sé yo cuánto, así como ellos lo hicieron cagar después, ellos primero hicieron cagar a otros, que era la costumbre por aquellos lados. Ya están los frigios, de los hititas prácticamente no queda nada. Asiria y Babilonia sí que siguen funcionando, pero más a media máquina. Luego pasamos a lo que se llama la época arcaica, que es la época previa al esplendor de Grecia. Acá, ¿qué va a pasar? En el periodo anterior a la época oscura se instalaron los pueblos, se acomodaron, pum, 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 empezaron a... Perdón, voy a hacer una aclaración. Fíjense que rápidamente los que se instalan acá empiezan a hacer colonias. ¿Por qué? Porque, como decíamos, comercian mucho, necesitan más tierra,
cuando las tribus crecen, se van separando. ¿Se acuerdan que cuando vimos la organización de la familia gentilicia, era justamente a partir de ahí? De que las tribus ya no tienen forma de sostenerse de tanta gente, entonces se van. Y hacen colonias. Por ejemplo, un colono famoso que vamos a ver el año que viene, o que no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver sus consecuencias, fue un jonio, creo que era, que se llamaba Visa. A Visa lo sacan de acá y le dicen: macho, vos te vas con tu familia y vas a hacer una colonia en algún lugar y ahí seguiremos en contacto. Entonces Visa se va a consultar el oráculo, que era lo que hacían los griegos antes de cualquier cosa. No sabían si ir a la playa o a qué sé yo, iban y consultaban el oráculo. El oráculo le dice: vos vas a fundar una ciudad que va a ser espectacular, justo enfrente a la ciudad de los ciegos. Visa dice: no, bueno, vieron que los oráculos tenían esa onda. La pitonisa se tomaba su humo y largaba a cualquiera, después había que interpretar. La cuestión es que Visa se va y raja. Estábamos acá vimos algunas colonias, él se va más para el norte. Y justo en la entrada acá, los Dardanelos, encuentra un lugar espectacular, re fácil de defender, que permite controlar la entrada. De ahí ya puedo cobrar impuestos, puedo piratear a los que pasan, porque hay el comercio entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Y a 5 kilómetros de ese lugar espectacular había un asentamiento, una ciudad. Y el tipo dice: pero estos son mogólicos, ¿qué les pasó? Se pusieron en el lugar más choto del mundo cuando tienen el mejor lugar del mundo ahí al lado. Son ciegos. Ahí. Y dijo: es acá, es acá, es acá. Los ciegos son estos, y nosotros tenemos que enterarnos acá. Y funda, ¿qué ciudad? Famosa de la antigüedad y no tanto. Famosa hasta hoy, maravillosa hasta hoy. Se llamaba Visa. Exactamente. Hoy se llama Constantinopla. O sea, hoy se llama Estambul. Es la principal ciudad de Turquía, no la capital, que es Ankara. En la época de los romanos se llamaba Constantinopla, que es Constantinópolis, la ciudad, la polis de Constantino el Grande. Y antes de que llegara Constantino se llamaba Bizancio. De ahí viene el nombre del Imperio Bizantino, que fue el esplendor del mundo hasta el siglo XV. 15 después de Cristo. Bien, es interesante el tema de las colonias, porque ahí en esas colonias, sobre todo las que estaban contra lo que es la costa de Turquía, obviamente van a tener una influencia de todos los pueblos orientales y de las culturas orientales y de las religiones orientales y de la ciencia oriental, que estos que andaban medio en bola de los gritos, les trabó la cabeza, y va a producir algo interesante, porque aparte habían hecho mucha guita instalados ahí, en esa zona, comerciando con esto, con aquello, controlando el mar Mediterráneo, y ya eran estados y pueblos esclavistas de arriba abajo. O sea que no tenían que laburar con las manos como los esclavos. Tenían mucho tiempo para juntarse, hablar al pedo, hacer fiestas, simposios, etcétera, etcétera, y a pensar. Y ahí empieza a surgir lo que nosotros llamamos hoy la famosa filosofía griega, arrancando con Tales de Mileto, que estaba justamente instalado, adivinen dónde, en Mileto. Por eso se llama Tales de Mileto. Que sin negar y sin hacer ninguna cosa con respecto a toda la mitología que explica, empieza a pensar: esto tiene alguna regla, el mundo está muy ordenado, ¿cómo funciona esto? ¿De dónde salió? Empieza a buscar una explicación racional. Ahí es como que termina el periodo mítico y comienza el periodo más racional.
a la manera que podían, de acuerdo a las condiciones en que estaban. Razonaban y sacaban cualquier conclusión, como ya vamos a ver, algunas muy interesantes. Pero bueno, características de la época arcaica: expansión colonial, como puse acá, muchas veces forzosa, porque no les quedaba otra que irse a fundar colonias, pero gracias a eso expandían el comercio, porque cada colonia era como un satélite del continente, o sea, seguían manteniendo relaciones comerciales, sociales, familiares, etcétera, etcétera. Cuando llegaban a un lugar, o reventaban los que estaban ahí, o se hacían amigos, pero no era que se hacían tributarios ni nada de los pobladores originales. Obviamente, una cosa trae aparejada a la otra. Me voy a otro lugar que está ocupado de gente, porque gente vea por todos lados, la guerra es inevitable. Entonces se empieza a generar una pauta que es la normalización y ritualización de la guerra, como una actividad honrosa y redituable. O sea, la guerra era una forma de negocio, una forma empresarial, digamos, muy bien vista. Como decir ahora, yo fabrico, no sé, muebles reciclables y, qué bien. Bueno, en aquella época yo soy pirata. Muy bien, muy bien. Y tenía mucho de ritualización, como pasaba acá en América. Después eso se va a perder. De ritualización por la forma en que se peleaban. Generalmente las guerras eran, si bien se enfrentaban dos, entre comillas, ejércitos, que a veces eran, o la mayoría de veces, bastante pequeños, 100, 200, 300 personas contra otro tanto, pero se hacía el combate singular, que se llama. Que era, bueno, nos encontramos todos y yo peleo contra él, Ariel pelea contra él, ella pelea contra ella, que inclusive a veces hasta era gracioso, porque al pasar el tiempo y se haberse desparramado por tantos lados, cuando se armaban combates singulares, inclusive charlaban entre los contendientes, digamos, mientras peleaban, y a veces se daban cuenta de que venían de la misma tribu. Allá, yo soy hijo de fulano, que a su vez hijo de Mengano, y que viene del linaje de Sutano. ¿De Sutano? ¿Sutano el de tal lado? Claro, pero ese, también yo vengo de ese linaje. Y, no, entonces no podemos pelear porque somos parientes. Bueno, andá, cada uno se buscaba a otro. Y así. No era que lo reviento al otro, cueste lo que cueste, y sin importarme nada, como se hace ahora o como se hace desde la época del medioevo, digamos. Tenía mucho más de caballerosidad, por decirlo de alguna manera. Democratización de las batallas. Esto puede sonar muy raro, pero habitualmente esas ciudades que iban adquiriendo poder y dinero iban incorporando gente que no era ni esclava ni ciudadana, pero a veces se convertía en un cuasi ciudadano, y en la guerra solamente iban los patricios. En esta época empiezan a meter a todos en la guerra, porque bueno, si nos atacan nos tenemos que defender todos, para juntar más números, incluso los que no son parte de la tribu. Por eso hablamos de democratización de las batallas. Se inventa la falange hoplítica, que es la gente que va a pie con una lanza. Los hoplitas eran esos que les digo, ciudadanos de última categoría. Esas polis que empiezan a crecer por todos lados, también en el continente se empiezan a enfrentar entre ellos. Esparta contra Atenas, Atenas contra... se me van los nombres de las ciudades. Busquemos el mapa antes de que me agarre el Alzheimer del todo. Argos, Pilos, Micenas, montones de ciudades que empiezan a armar ligas entre ellas y a enfrentarse una contra otra. Quizás los más conocidos son los encuentros entre espartanos y atenienses, que se daban permanentemente.
Pero convengamos una cosa, aún así tienen muchas cosas en común. Por lo tanto, cuando venía alguien de afuera, por ejemplo cuando llegaba la invasión de los persas, ahí se unían todos y peleaban contra. Se hacían amigos, terminaban con esa guerra y se volvían a pelear entre ellos. Otra cosa interesante es que se empiezan a utilizar las tejas como techumbre en los templos. Los templos eran de madera o barro y paja, como los ranchos. O sea que donde uno prendía un fosforito o quedaba una gotita y le daba el sol, a la mierda el templo. Cuando los tipos se avispan de hacer la teja, las cosas cambian, ya no se prenden fuego. Y después empiezan a usar la piedra. Ya en esta época empiezan a usar la piedra en vez del barro y la madera. Inclusive vamos a ver en los estilos griegos cómo la piedra imita la forma de la madera muchas veces. En algunos encastres y cosas por el estilo, ya lo vamos a ver. O sea, van a empezar a tener templos más pulentas. Otra cosa, el templo, que el dios, no, el templo de esta época y antes, nosotros le llamamos templo, ellos capaz que le llamaban templo, no sé cómo le llamaban, pero no tenía la función que tiene un templo para nosotros ahora, ni cerca. El templo era el lugar físico donde la tribu o la comunidad de tribus tenía sus posesiones comunes, ya sea una reserva de grano, el botín de una guerra, el oro, cosas que ellos podían necesitar en común y a la cual todos aportaban. Luego, esos templos se empiezan a consagrar, entre comillas, o a dedicar a determinada deidad que los ayudó. Entonces, por ahí en la puerta o adentro se ponía una imagen de esa deidad. Pero no es que era un templo para hacer un culto, una misa o una celebración religiosa. No. Era como el banco nación o el banco provincia, si quieren, de la tribu. Todas las cosas de valor se guardaban ahí. De hecho, vamos a poner un ejemplo que me parece que lo grafica bien. Cuando se construye el Partenón de Atenas, Pericles, dice: vamos a hacer una estatua de Palas Atenea de la puta madre. Y vamos a usar para la estatua, para fundirla en oro, todo el oro de la ciudad. O sea, el tesoro público, que debía estar en el templo donde iba a estar la estatua de Palas Atenea. Y la gente dice: pero esa es la plata de todo, dice. Y si se llega a armar un quilombo, necesitamos la guita para comprar barcos, mercenarios, lo que sea. Y dice: fundimos la estatua y recuperamos el oro, ¿cuál es el problema? Ah, bueno, y ahí todos le dijeron: está bien, usala. Y Fidias hizo esa espectacular estatua que obviamente se perdió porque como era de oro en algún momento la fundieron en serio. Pero fíjense que ahí está bien clarito cómo esa estatua de oro era la que guardaba el oro público dentro del templo. Y el templo era el lugar donde se guardaba el tesoro público. Otra cosa que se generaliza y va a ser muy importante para los griegos son los juegos agonales. Los juegos agonales, en realidad es cualquier juego, pero agón, es un concepto que implica la competencia con el otro por la competencia misma. No para ganar y no para derrotar al otro, sino para poner en práctica casi diríamos un ritual donde hay que tener mucha habilidad para lograr algo y mucho respeto por el oponente. Vamos a poner, no sé, la lucha grecorromana famosa. Se peleaban, pero no, yo tenía que dar palo. Se peleaban porque les gustaba. ¿Vieron el club de la pelea? Bueno, más o menos así. Respetando las reglas y cada uno mostrando las habilidades que tenían, pero por el placer de competir. Después eso se va a modificar y va a empezar a ver las guitas, las apuestas o franca competencia entre personas, pero y los juegos agonales son muy importantes. Luego se van de la invasión de los persas o del intento de invasión de los persas,
se van a constituir en homenaje a eso las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Fíjense la importancia. Y ahí el ganador de los Juegos Olímpicos, de cada disciplina, ¿qué se imaginan que tenía de premio? Una corona de laurel, o sea, de pasto, y la ovación de su pueblo. Y que algún juglar cante su hazaña, y eso quede para la posteridad. Era por el honor, era por la competencia, no tenían guita, ni se sometían una ciudad a otra, ni nada por el estilo. Y era tan importante que cuando era el momento de los Juegos Olímpicos, que en un principio estaban prohibidos para las mujeres, no podían ni siquiera ir a verlo, se suspendían hasta las guerras. Cuando viene la segunda invasión de los persas, ¿vieron la película 300? 300 negros espartanos tienen que parar al ejército de Artajerjes, que tenía 1 millón de soldados. De esa batalla dependía el futuro de Grecia. Cuando Artajerjes llega y dicen, che, allá hay un ejército que nos va a frenar. ¿Qué ejército? A ver, vayan a ver. Está el boludo de Leónidas con 300 negros. ¿Y todos los otros? No vino nadie. Pero le vamos a reventar el país entero. Están en las Olimpiadas. Eran tan importantes las Olimpiadas que esos que no venían a las Olimpiadas fueron los únicos que quedaron para defender Grecia es como que hoy vengan, no sé, los chinos y los rusos juntos a invadirnos y nos manden a nosotros a ver qué podemos hacer. Porque los otros están en el Boca River, en Argentina, Uruguay o algo por el estilo. Una locura. Hasta ese punto llegaba la importancia para ellos de los Juegos. Algunos atletas tuvieron ya el premio mayor, que era que le hicieran una estatua. Y la pusieran en el pueblo, digamos. Tenemos por ahí la estatua de Náuriga y un par de cosas más. Pero fíjense que el premio era honor. Y eventualmente una cierta trascendencia. Igualmente era un suplicio y realmente tenía que querer mucho a su pueblo el atleta, porque tenía una vida de mierda, porque estaba fuera de todas las actividades, de todos sus amigos, de toda la gente, porque él tenía que entrenar, tenía que mantenerse bien, tenía que esto, tenía que lo otro, y no podía trabajar, no podía irse de joda, no podía hacer nada, o sea, vivía una vida de mierda. O sea que lo hacía por amor y no iba a recibir nada a cambio. Entonces, esto no tengo idea por qué lo puse acá, pero bueno, Pan era un dios griego medio sátiro, les cuento más o menos para ver a ver cómo lo podemos enganchar. Y claro, tiene patitas de cabra, era del grupete de Dionisio y compañía que andaban medio de fiesta, y Pan era bastante atrevidito y bastante atorrantito, por eso nadie lo quería. Pan era como un niño, no sé si les recuerda a alguien. Peter Pan, que no quería crecer nunca, Pan triste. Pero aún así tenía sus cosas buenas. Por ejemplo, fue el inventor de la siringa, que es la flautita esa como la que usan los peruanos, ¿vieron? Que son muchas atadas. ¿Cómo es que se llama acá? Sikus. ¿Le dicen flauta de pan en algunos lugares? ¿Flauta de palo? Flauta de pan. Flauta de pan, claro. Bueno, esa siringa era la flauta griega típica.
Hacían competencia, los griegos con los juegos agonales hacían competencia de todo. ¿Quién tocaba mejor la flauta? ¿Quién cantaba mejor? Todo era motivo de hacer competencias y competencias y competencias. La cuestión es que no me acuerdo bien qué le había pasado a Dafne, que había quedado destruido. Creo que una ninfa no le había dado bola, no sé qué. Entonces, para consolarlo, Pan agarra unas cañas que había ahí a la orilla del río y le construye la flauta y le enseña a tocar, y a partir de ahí Dafne, Chloe, había una ninfa que se llamaba Chloe que no le dio pelota. Se le transformó en no sé qué cuando se la agarró. Bueno, en esa época se corrían como hacen los indios acá. Te tumbaban al piso y chao pinera. Ya está. Los indios acá en el norte, digo, todavía tienen la misma costumbre algunas. Entonces, bueno, le hace una flauta, le enseñan a tocarla para que esté contento y qué sé yo cuánto. Igualmente, se manda unas cuantas cagadas, Zeus se enoja, se lo quiere comer crudo, y este niato se tiene que esconder, y no tiene dónde esconderse. Se le va para la compu, profe. En cualquier momento, porque no traje el... Esos 29 minutos son mentiras. Sí, sé que son mentiras. No traje el cable. Entré y no la contaba. Entonces, ¿qué hace para esconderse? Se tira al río Nilo, porque estaba en Egipto en ese momento. Egipto está por todos lados, incluso en la mitología griega. Se tira al río Nilo y logra ahí despistar a Zeus. Zeus queda maravillado por su inteligencia y en la figura del Capricornus, que es una mezcla de pez y cabra, que era un poco lo que era Pan, le da una constelación, o sea, lo manda al cielo, y por eso tenemos la constelación de Capricornio. Pero no sé por qué estaba todo esto ahí, capaz por oposición a esto de acá, que es Tales de Mileto. Vamos a ver un poquito. Dentro del periodo que nosotros estamos viendo tenemos todos estos filósofos, o sea, de la época arcaica, los que se llaman los presocráticos. Capaz que ya los vieron en alguna materia. ¿No? ¿No han visto nada de esto? Yo lo vi en ética de secundaria, me parece. Bueno, en la secundaria supuestamente deberían haberlos visto. Junto con los fenicios. Los filósofos presocráticos son todos estos que son los que estaban antes de Sócrates, obviamente. Y cada uno de ellos va a intentar encontrar una explicación, como decíamos hoy, a cómo funciona el mundo, dónde salió. Tales va a decir que todo surge del agua. No estaba tan errado. Que el agua es la materia prima principal. Y que lo real está como unido, comandado por lo que él llamaba el logos, que es una inteligencia, que si lo pensamos es exactamente como funciona la naturaleza. O sea, la naturaleza funciona de manera, entre comillas, inteligente. No hay caos, no hay desorden, todo hace lo que se tiene que hacer, a pesar de que aparentemente hay caos, o sea, hay una unidad, lo que muchísimos años después Platón va a llamar el uno, lo va a tomar Plotino y va a decir, el uno es Dios, y va a generar toda la teología cristiana, no judía, cristiana, a partir del concepto del uno, y el mundo espiritual, el mundo material, etcétera, etcétera. Bueno, Tales decía que el origen de todo es el logo, es la unidad de lo real que lo mantiene en orden y funcionando. El sol sale todos los días, los pastitos crecen, las semillitas florecen y se hacen frutitas y nosotros las comemos y patatín y patatán y patatero. El mundo funciona. Pero que ahora está muy en boga eso en la teoría del caos, con la física cuántica. Es caos para los que no entendemos cómo funciona, pero en realidad el caos no tiene nada. Es más, hasta el caos es absolutamente ordenado, aunque parezca una contradicción. ¿Alguna vez escucharon hablar de los atractores extraños? Imagínense, yo vivo acá a 2 cuadras. Yo todos los jueves tengo que venir al ISPER. Y vengo. Hagan un cálculo matemático, si estudiaran estadística, de cuántas posibilidades tengo yo de llegar los jueves
a las 7:20 o un poquito antes al ISPED. Prácticamente ninguna. Me puedo dormir, me pueden matar, me puede prestar un camión cuando salga, se me cae la turbina del avión que justo pasaba, me patino en la calle y me quiebro. Si pensamos en todas las posibilidades, Con el camino. el hecho de que yo llegue en el camino, me crucé con él, que me llevó a tomar una cerveza, que para que va a clase, Pero verdad, o sea, si ustedes hacen un análisis estadístico, la posibilidad de que yo haga el camino así sin interrupción y que llegue acá y de la clase son prácticamente ínfimas. Sin embargo, a veces puede pasar. A veces. ¿Se va a tomar una cerveza a las 7:30? No, pero a veces me pasa un auto, o no suena el despertador. O sea, es algo posible, ¿no? Es algo, o sea, por más que nadie tome a esa hora, es algo posible, te puede pasar. Es algo posible, o que me haya olvidado poner el despertador, o que no lo escuche, pueden pasar millones de cosas. Yo no sé, nunca me dormí, ni idea, pero hay gente que le pasa. Esos son lo que se llama en la física los atractores extraños. O sea, yo tengo un camino que seguir hacia X cosas, puede ser un camino de investigación, un camino que sea. Y hay miles de elementos que van a tender a desviarme. O sea, estadísticamente que esto funcione así es prácticamente imposible, porque aparte dentro de esto hay a su vez otros miles de millones y así sustantivamente. O sea, y sin embargo, funciona. ¿Qué posibilidad hay de que yo pase de 0 años cuando nací a 56 que tengo hoy? Ninguna. Me tengo que haber muerto hace rato. De 1000 cosas, enfermedades, accidentes. Ayer veía un TikTok de una mujer que decía: es bravo ser madre porque uno tiene que cuidar a un animalito que todos los días hace todo lo posible por morirse. Y mostrar imágenes del hijo que volcaba el carrito, que se subía arriba. Claro, o sea, no hay forma de que un bebé sobreviva una vez que aprende a caminar. Y sin embargo sobrevive. Lo único que nos sostiene es la madre y la suerte. La providencia. ¿No viste ese video que muestra el nene que se sube, se baja, se tira? Claro que sí, ¿cómo hace con eso? Sí, yo cuando esas cosas me acuerdo, nosotros éramos chicos, habíamos subido los tapiales de 3 pisos. Árboles, o sea, tirándonos con los aires comprimidos, con los dardos, con artificiales, o sea, éramos unos indios en serio y sobrevivimos todos de milagro. A veces se muere alguno en el camino, ¿no? Vieron que hay muchos accidentes. Nos caían las cosas, las juntábamos, las comíamos. Ah, sí. Nos dábamos fruta, ¿no? Sí. Entonces fíjense que evidentemente uno dice, bueno, acá hay una forma en que todo esto se relacione de manera de que las cosas se desarrollen de una determinada manera y no de otra. Como ellos ya tenían mitos y dioses y qué sé yo cuánto, no buscaron una explicación en una inteligencia superior, en un dios, qué sé yo, sino en una explicación racional, basada en lo que vivían y en la experiencia. Anaximandros va a decir que el aire y la respiración son el origen de todo. Perdón, ese es Anaxímenes. Anaximandro va a decir que el origen de todo es el apeiron, que es lo indeterminado. No se sabe qué es. Pitágoras, que es uno de los más famosos de los presocráticos, junto con Heráclito, van a decir que está en el fuego, en el número, en el plano, en el solio, en la tetráctis. Bueno, tiene toda una teoría ahí, pero básicamente el fuego. Lo mismo que Heráclito, solo que Heráclito le va a meter, y este es grosso, el movimiento y la oposición. Fíjense que evidentemente todo lo que hay en el mundo se mueve. Y si no se mueve, se muere. Y aunque se muera, se sigue moviendo. Porque, no sé, yo me muero, me entierro y enseguida aparecen un montón de gusanos y me empiezan a transformar o lo que sea. Y la oposición. Lo que muchos años después va a agarrar Hegel y va a decir tesis, antítesis, síntesis, y va a inventar, en realidad la había inventado Heráclito, la lógica dialéctica. Frente a la lógica formal, que es mucho más
socrática, por decirlo de alguna manera, bueno, porque Sócrates es el que la desarrolla, la dialéctica es la lógica del movimiento, y por eso sirve para explicar un montón de cosas que la lógica aristotélica no puede explicar, o no sirve, no es que no pueda, no sirve. Y después de Hegel, Marx va a reformular la dialéctica y va a crear las leyes de la dialéctica, la negación de la negación, salto de cantidad, cualidad, etcétera, etcétera, que pueden explicar un montón de procesos que aparentemente no tenían explicación. Pero bueno, Heráclito ya le estaba metiendo un poco la idea,